Hey, ¿qué tal mis parceros? ¿Cómo están? Por acá grabándoles otro video más para ustedes para YouTube. Recuerden que mi nombre es Diego A. Rendonache, que haciéndoles un videito desde mi casa, desde el balcón de mi casa. Y me acaba de hablar la conciencia, me acaba de hablar la conciencia y me dijo, habla de este tema. Lo que pasa es que acabo de hacer consciente algo y es cómo sanar la herida. Una de las heridas más grandes que tenemos nosotros los seres humanos es cómo sanar con papá. Realmente les voy a decir algo. Cuando uno cree que tiene que sanar algo, tú inmediatamente eh, en nuestra memoria eh, es como decirle como que estamos enfermos, ¿cierto? Nosotros no estamos enfermos. Nosotros no podemos darle como esa fuerza a decir que estamos heridos y que por ende tenemos que sanar y realmente no tenemos que sanar, pero sí tenemos que sanar. Pero vamos a ver con los ejemplos que yo le voy a dar cómo tú puedes sanar con tu papá, aceptar a tu papá y quitarle esa fuerza de negatividad aún diciendo que, aún por ejemplo como yo siempre he dicho que yo he aceptado a mi papá y sí, yo lo acepto, porque él es mi papá, él fue el que puso la semilla para que mi mamá me creara a mí aquí en este plano y por medio de mi papá yo también estoy aquí sentado hablándoles a ustedes, aquí tomándome un cafecito. Entonces es importante entender de que esto es un conjunto de ayudas. Mi papá puso la semilla, mi mamá eh, la creó para que las mujeres son creadoras y ya, aquí está este servidor aquí hablándoles en este momento a mis 41 años. Y he pasado por muchas situaciones donde yo he dicho, ok, bueno, antes de hablar de la herida, que es una de las heridas más grandes que tiene más que todo el ser humano y es la herida con papá, y es por qué yo te vengo a hablar de la herida de sanar con papá. Y es que a mí me pasaba, ya no voy a hablar de momento presente, me pasaba, porque hoy hice consciente de algo, y es que a mí el dinero me entra y se me va así, como si fuera, como si el dinero no se quisiera quedar conmigo. Pero antes de explicarles por qué pasa esto, les voy a, me voy a ir un poquitico a mi infancia. Mi papá ha sido un hombre muy trabajador, una persona que admiro mucho, una persona que siempre quiso el bienestar de nosotros. Todavía mi papá está trabajando, mi papá le encanta trabajar. Mi papá tiene 70 y algo de años, tiene 71 años y mi papá todavía trabaja muy duro. Mi papá lo último ya se volvió conductor. ¿Qué pasa? Normalmente, esto se lo dije a una amiga, si tú eres alcohólico, a ti te gusta tomar, te gusta fumar, marihuana y cualquier vicio que tengas así donde te drogues, es porque tienes una herida con papá. Pero ¿cómo así? Si a mi papá yo lo amo y mi papá es una buena persona y todo. Sí, quisiste llamar la atención de tu papá. ¿Por qué? Porque de pronto papá, cuando estabas pequeño, no estuvo presente. Simplemente él estuvo trabajando todo el tiempo y llegaba a la casa a dormir. Y tú querías de niño jugar con papá. Y entonces, papá estuvo, pero no estuvo presente contigo. Quizás tú querías jugar con tu papá, pero tu papá no quería jugar, tu papá quería descansar. Y les voy a hablar de mi historia. Yo me acuerdo que yo a mi papá, yo crecí viendo el dinero de mucha carencia. Entonces, eso se queda en nuestro inconsciente, que yo quiero que lo entiendan hoy para que ustedes le empiecen a quitar el poder a tu papá y simplemente te haga responsable hoy.
Entonces, cuando tú haces consciente lo inconsciente, lo que va a pasar es que vas a tener un salto cuántico y simplemente esa energía que estaba ahí estancada en ti se va a transformar. Entonces, ¿éramos alcohólicos? Pues obviamente papá no estaba presente. ¿Qué pasaba con el dinero conmigo? Ya les voy a decir, a me acuerdo que yo le pedía regalos de Navidad. En Colombia es muy normal pedirle al niño Dios, nosotros decimos en Colombia el niño Dios. Entonces, yo le pedía al niño Dios un regalo, le pedía al niño Dios algo, entonces me traía algo totalmente diferente. Yo a mi papá, al niño Dios le pedía que quería esto. Bueno, ¿por qué estoy haciendo este video? Porque me recordé de algo. Yo a mi papá, al niño Dios, le pedí que me diera unos tenis de luces. ¿Y qué pasa? Aquí viene algo que va a ser muy fuerte y es, yo tengo un primo que a él le traían los mejores regalos. Uno como niño se compara, pero es algo que es inconsciente. Ahora yo ya no me comparo porque no. Yo me acuerdo que el primo también le pidió al niño Dios unos tenis con luces. Parce, a mí me trajeron los tenis con luces. Los del primo mío, tenis con luces. La única situación es que a mí un tenis no me funcionó. Solamente me funcionó uno. Y yo veía al primo mío y ese le daba así, ta, ta, ta. Entonces uno crece como con esa cosita como que, ¿por qué no me dan regalos buenos? Y si me voy, me retomo a a los anteriores años, cuando mi papá empezó a enseñarme su arte, mi papá es electricista, mi papá, mi papá me llevaba a trabajar, pero mi papá no me pagaba. Y en el trabajo en construcción en Colombia es totalmente diferente que aquí en Estados Unidos. Aquí es madera, allá es concreto. Y yo pequeño, mi papá me ponía a canchar. Canchar es abrir huecos para poner los tomas, los switches donde tú prendes y apagas el bombillo. Entonces, como yo crecí con tanta carencia, como con ganas de, o sea, yo ahorita impulso a mi hija cuando me ha ayudado a trabajar, yo le doy dinero, ¿por qué? Porque yo soy consciente de que yo no le puedo crear a mi hija una herida del dinero, porque así fui creado yo, pero yo a mi papá no lo culpo. ¿Por qué? Porque mi papá lo trataban a las patadas, no le daban nada de amor. Mi abuelo era muy tirano con mi papá y con todos los hermanos. Entonces mi papá lo que hizo fue protegerse. Entonces, como a mi papá le iba bien, él simplemente dio a media, o sea, dio muy medido. Mi papá no fue un hombre muy votado, mi papá siempre fue un hombre muy medido. Gracias a eso mi papá ha conseguido pues sus casas, tiene sus propiedades. Mi papá ha sido es muy ahorrador todavía y tiene una casa hermosa, tiene sus dos apartamentos en Medellín. Por ser medido, estuvo bien en una parte, pero tú que eres padre, que me estás escuchando, que de pronto quieres volver a repetir los patrones de tu papá, yo te digo que no es necesario, porque uno crece con esas heridas. Entonces yo ahorita hice consciente de que mi papá siempre me daba regalos muy normales y que yo quería otros. Otra cosa, a mí la otra vez me regalaron una pelota pequeño. Yo estaba jugando con mi papá, yo me acuerdo que estábamos jugando en la cerita, esos son de los recuerdos que yo tengo pequeños, estábamos jugando en la cerita, ta, 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 y ¡pum! Mi papá la tiró duro, yo no sé, creo que fue mi papá, y se explotó la pelota. ¡Pah! Mi papá me dijo, no te preocupes, hijo, que yo te la voy a pagar. Y mi papá nunca me la compró. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las palabras. Cuando tú haces consciente el por qué tu dinero no se queda contigo, es porque hay mucha información acerca de que el dinero es carencia o que llega a medias, entonces, o que llega y hay que aprovecharlo porque si no se va, porque se va. Y todavía, o sea,
Todavía el dinero en este momento llega a mi vida y se va, pero es una transformación que yo estoy haciendo constantemente y que yo vengo a decirles a ustedes que por eso tenemos heridas. Entonces, si tú eres alcohólico, ya sabes por qué eres alcohólico, porque simplemente estabas llamando la atención de papá, porque querías que papá estuviera más presente de ti. Si a ti ahora no te, el dinero a ti no te, o sea, no se queda, es porque tienes que transformar esa energía de que no se queda, es porque tienes interpretaciones acerca del dinero y que posiblemente en tu casa tu papá fue muy medido, o fueron muy carentes o fueron muy pobres y papá, en vez de que fuera un hombre de, o sea, un hombre como que proveedor en el sentido de que si yo le doy lo mejor a mi hijo, pues obviamente le voy a dar lo mejor si yo le doy lo mejor a mi familia, pues obviamente le estoy dando lo mejor, me estoy dando lo mejor a mí. Pero los papás no tienen esa conciencia. ¿Por qué? Porque ellos no fueron personas que fueron criados así abundantemente, sino que fueron criados muy medidos. Entonces mi papá dio a medida de cómo fue criado. Entonces yo mi papá no lo culpo. Yo a mi papá digo, wow, antes mi papá nos dio mucho. Pero uno crece con eso. Uno crece con esa carencia. Porque yo no quería trabajar. Porque mi papá a mí nunca me pagó. Pero eso no quiere decir absolutamente nada. Yo empecé a trabajar a mis 21 años. Yo empecé a trabajar a mis 21 años apenas. Yo conozco gente que empieza a trabajar a los 16 años. ¿Ustedes creen que como yo crecí con el dinero, ustedes creen que yo quería trabajar? ¿Para qué? Si yo veía el dinero, para mí el dinero era malo. Para mí el dinero era como que siempre se va a acabar o siempre va a faltar, o como que no me va a llegar y no se va a quedar porque siempre me daban lo justo o lo poquito. Yo me acuerdo que yo a mi papá le pedía que digamos 1.000 pesos en ese tiempo y mi papá me daba 200. Cuando yo estudiaba en la universidad, mi papá, cuando me daba la mesada para ir a la universidad, me daba lo más mínimo. Yo me sentía como mal porque si uno quiere gastar y quiere comprarse algo rico como un croissant, no, yo no me lo podía comprar, no me lo podía permitir. Y como yo crecí, como que no me importaba trabajar, o sea, mi impulso no era como que no me están dando dinero, pero yo antes tenía una interpretación del dinero pequeño que es que ¿para qué me voy a poner a trabajar si yo trabajé y no me pagaban? Entonces, cuando tú haces consciente lo inconsciente, o sea, cuando tú haces consciente lo inconsciente, desaparece todo eso y se transforma la energía. Ahí hacemos saltos cuánticos. Y yo a mi papá no lo culpo. A mi papá no lo culpo porque mi papá lo que hacía era protegerse. Es un hombre muy ahorrador, es un hombre eh, que ha ayudado a mucha de nuestra familia. Pero obviamente yo crecí con eso. Yo crecí carente, teniéndolo todo, y yo veía a mi papá, o sea, nosotros cuando somos niños, nosotros vemos al papá como wow, como mi papá es el mejor, mi papá es el que trabaja, mi papá es el que hace esto, mi papá es lo que hace lo otro. Yo cuando tengo a mi hija, que ella me acompañaba a trabajar, yo le dije, hija, te voy a pagar porque me acompañaste a trabajar, me ayudaste a hacer esto, me ayudaste a hacer lo otro. Y yo le cumplo, porque es mi palabra. Y no quiero que mi hija crezca con traumas por culpa mía. Y si ella tiene que trascender cosas de mí, está bien. Pero yo a mi hija he tratado de ser el papá más amoroso, el papá más botado en el sentido, hija, papi, quiero esto. Yo trato como que si no, y cuando no, le explico por qué. Hija, no te lo voy a comprar porque ya tienes juguetes, no juegas con tus juguetes, no te voy a comprar algo que ni siquiera ya lo utilizas. Entonces, como ellos lo tienen todo, mi hija lo tiene todo, entonces lo que tienen no es suficiente. Y por eso es que esa es la enseñanza también mía, y es que cuando tú lo que tienes hoy lo disfrutas, tú pides al universo lo que quieres y él te lo va a cumplir, porque ya sabes que disfrutas lo que tienes. Entonces, la herida
Y la sanación con papá es aprender a aceptar de que es perfecto tu papá en su diseño, como fue criado y con el amor que te dio. Si tu papá no te dio amor, dale tu amor. Porque quizás lo maltrataron. A mi papá fue maltratado. Yo a mi papá le digo que lo amo. Yo llevo a mi papá diciéndole por ahí hace 4 o 5 años que lo amo. Y para mí me costaba decirle a mi papá que lo amaba. Realmente me costaba. Pero eso no quita de que yo, como hombre que ha sido transformado, que ha sido transformada su energía, no quiere decir que no le diga. Y yo le he dicho a hombres y amistades que los amo. Hombres. ¿Por qué? Porque sé que se siente eh, sentirse no amado, o sé cuál es el sentido del te amo al te quiero. Entonces yo prefiero decirle a una persona que la amo a que la quiero, porque yo no quiero nada de esa persona. Yo amo, es como cuando tú amas algo, tú amas en libertad. Cuando tú quieres algo es tu posesión. Entonces yo no quiero tener nada, yo quiero amar. Porque cuando tú amas es como que, oh wow, Dios, amo ese cielo. Pero ahí está. Dios, yo quiero ese cielo, pero Dios te va a decir, pero no, ¿cómo así que vas a querer el cielo? Tú no puedes querer tener nada en posesión. Ama de corazón, ama ese sentimiento de verlo, de que una persona elija estar contigo, y eso pasa en todas las relaciones. Entonces, el conflicto de sanación que tenemos con la herida, con el Padre, es también un conflicto que tenemos con Dios. Entonces, tú quieres conectar con Dios, tienes que primero ir adentro y mirar toda todo lo que pasó en la infancia para soltarlo, pero no te quedes ahí. No, actúa. Dios, entonces empieza, como se dice, a doblar rodilla. Dios, perdóname por todas estas interpretaciones que me, que acepté como verdad. Ayúdame en mi proceso para que yo pueda amar a mi papá, para que me pueda volver a conectar contigo. Amo a mi mamá, amo a mi familia, amo la autoridad. Toda la energía masculina es autoridad, es padre, es Dios, eh, es la fuerza, es es eso. Y cuando tú te das cuenta de que aceptas, te aceptas a ti, porque ya no puedes modificar nada, sino que simplemente te rindes y dices, yo ya no puedo seguir con esta situación en mi vida, yo ya no puedo seguir cargando con, con este dolor, suéltalo, que es una interpretación, es tu mente que te está llevando ahí. Y hoy hice consciente, eso del tenis que alumbraba, que a mí siempre me daban como que lo más, como que, como que, como que me daban, mi papá me daba lo que quería, pero lo que él quería, pero no era lo que yo quería. Y cuando yo me di cuenta, yo digo, wow, por eso es que el dinero no se queda en mi vida, porque el dinero, porque tenía tanta resistencia con él, que ahora cuando tú haces consciente de que tú como niño observabas que había carencia y lo adoptaste como verdad, pues obviamente eso es lo que va a pasar en tu adultez. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ver eso con amor, aceptar que era perfecto para ti y simplemente agradecer. Y obviamente van a venir los testeos de qué, del dinero, te estás a quedar sin dinero, ¿qué vas a hacer tú si no tienes dinero? Yo me he quedado sin dinero, me he quedado sin dinero. El mes pasado me quedé sin dinero, negativo varios días, pero yo sé que es mi proceso y lo acepto y lo amo porque yo me estaba validando con el resultado. Y cuando te validas con el resultado, estás siendo desagradecido. Entonces yo ya no me volví a validar con nada. Y si me quedo en negativo, le agradezco a mi Dios. ¿Por qué? Porque tengo mi casa. Ya pagué la renta. ¿Por qué? Porque tengo comida. Entonces no me voy a validar con nada. Simplemente voy a agradecer. Y le voy a decir a Dios que estoy preparado para que Él me bendiga. Porque nosotros somos seres abundantes. Así que si tú quieres sanar con tu papá, acéptalo, ámalo, porque te puedo asegurar que él vivió
mucho peor de lo que tú vives ahora, porque ahora hay más información, ahora hay más herramientas. En ese tiempo era todas las patadas. Y si tú no sanas hoy esa relación que tienes contigo mismo y por ende la de tu papá, vas a seguir repitiendo el mismo patrón y van a pasar años tras años, tras años, tras años. Y hoy a mis 41 años, o desde que vengo con el proceso, yo le digo, no más carencia, ya no más, ya no te quiero más en mi vida. La acepto, la he vivido, pero ya hoy la transformo. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres abundantes. Solamente mira mira al cielo. La abundancia es infinita. Así que este es un videito que les quería compartir. Esto es algo personal, pero estas cosas personales te van a ayudar a ti a decir, oh, wow, sí, acepta a tu papá, ámalo. Es lo único que tenemos en este momento y espero que les haya gustado este videito. Muchas bendiciones.